Okay. Pasando un poco a la relación de Estados Unidos y México, podemos decir que los países están hablando poco y lo que están hablando lo están hablando mucho en términos de seguridad, ¿no? Uh-huh. Ese ha sido como el tema central. Uh-huh. Nuestra interpretación es que la política migratoria de México ha sido totalmente reactiva, ¿no? Uh-huh. ¿Así es? ¿O tú crees que de verdad México está proponiendo? ¿Y tú qué crees que, en tu opinión, qué crees que México está dispuesto a ceder para ganar un poco de ventaja en términos económicos? Creo que México está dispuesto a ceder muchísimo para ganar en términos económicos. Incluso lo definiría como para no perder en términos económicos. Ok. La Para no dependencia, ni siquiera más. ganar. No, la dependencia que tenemos hacia Estados Unidos es brutal. ¿Es codependencia? Pues no, porque no creo que Estados Unidos dependa tanto de nosotros como nosotros dependemos de ellos. Sí, o sea, es codependencia a nivel la gata bajo la lluvia. Ajá. Sí, yo creo que sí a ese nivel. Sí se llama así la canción, ¿no? Sí, Claro. sí, es más la gata Somos bajo la la gata lluvia. bajo la lluvia de Estados Unidos. Maullamos por ellos. Oh. O sea, No. no, Les o sea, decimos como- que si un día nos ven por ahí. Frente a una ventana cerrada. sí, o sea, simplemente económicamente, Muro. si Estados Unidos se va a una crisis, sabemos que México también, ¿no? Ajá. Pero si nosotros nos vamos a crisis, ellos no. Pues no necesariamente, ¿no? O sea, la dependencia es muy fuerte. Entonces, pues tan así que cuando Trump empezó lo de los aranceles, así de aranceles al acero, ¿no? Y todo el mundo fue como, ¿qué? No. Así, y Claudia Sheinbaum así como de, no, por favor, no hagas eso. Trump, ¿qué quieres? No, y que yo, o sea, yo tengo como muchas críticas hacia Morena y la 4T y Claudia Sheinbaum, pero creo que en ese momento Claudia Sheinbaum como lo hizo, como se mantuvo como fuerte y firme y decir como, a ver, no, negociemos, ¿no? Pero en Me encanta el términos no. de, Relájate un montón. No, siéntate. ¡Deja eso! ¿Un chingo? No. Respira. Ajá. Pero en términos de política migratoria, siempre la política migratoria de México ha sido reactiva a la de Estados Unidos, ¿no? O sea, en el momento en el que Estados Unidos dice, fortalece tu frontera sur para que los centroamericanos no pasen, en ese momento México fortalece su frontera sur, ¿no? Y todo el tiempo es como estar viendo, ¿qué vamos a hacer con esto que hizo Estados Unidos? Estar todo el tiempo reaccionando. Y por ejemplo ahora ya es algo para lo cual creo que México se está tardando muchísimo, que es en pensar, y con todas esas deportados, ¿qué vamos a hacer, O sea, yo no estoy viendo como esa política, o simplemente... Ya como- hicieron una app. Sí. ¿Qué vas a hacer, bueno. gobierno mexicano? Una app. Una Una app. Una Mira, app. está bien bonita. Sí. Sale frijolito. Sí. Que lo de la respuesta de las apps es más de millennials o es de la generación anterior. Según yo es de la generación anterior. ¿De boomers? No, sí, como que es banda que dijo Pues eso de las apps está cabrón, ¿no? Debiéramos tener un montón de apps para un montón de cosas, ¿no? App. Como que los millennials nos acercamos a las apps desde un lugar de ok, este Puedo es el abrir mundo Spotify. ahora. Ajá. Quizás ¿No? lo que queremos es menos apps. Ajá, tal vez queremos menos apps, ¿no? Sí. Pero como que hubo una generación previa, según yo, que tomó decisiones Ajá. sobre nuestra vida, como siempre pasa, en donde dijo, ¿sabes qué? App. Sí. App. ¿No? Sí, ¿qué vamos a hacer con tanto Y es la migrante? gente que ahorita está tomando decisiones junto a Claudia Sheinbaum, Sí, ¿no? Como claro. los Pepes Merinos del mundo. Sí, como que son son la generación que lo trató de resolver todo con una Con app. una app. Sí, ¿No? sí. No, pero igual estaba pensando, ahora que hablabas de las apps, que había una app para en Estados Unidos para solicitantes de asilo. Sí, claro. Para solicitar asilo para Estados Unidos a través de la app. Fue hasta Que se como les una ya- broma cancelaron, cruel, ¿no? ¿no? No, pero Sí. y ya cancelaron la app. Ajá, claro. Y fue como, ya no hay app. Y por ejemplo, ahora para solicitar asilo en Estados Unidos, los migrantes tienen que solicitarlo desde fuera de Estados Unidos. Ya no pueden hacerlo desde dentro. Lo solicitan desde afuera y pueden esperar a su cita desde afuera. Antes podían entrar y esperar su cita y ya. Adentro. Ahora tienen que esperar en México. Ujú. Entonces tenés no, gente de un montón de nacionalidades varado en la frontera norte esperando su cita para el asilo y los deportan a México. Entonces claro. hay personas que no son mexicanas que están siendo deportadas a México, porque claro, deportar a Haití es muy caro, ¿no? Entonces te deportan Y da a México. miedo, da un poquito de Y da un poco de miedo. Sí. Pero te deportan a México y ahorita México tendría que estar pensando y que por eso sí es reactiva y que aún así no es lo suficientemente reactiva, o sea, se están tardando para reaccionar. Pusieron Tendrían unas que carpas pensar.
Pusieron unas carpas. Oye. Sí, bueno, Ajá. sí. Sí, Ah, para qué el que bueno. empezó la primavera y dijeron Sonora. ¿Sabes qué van a hacer? Sí. Dicen que hace mucho calor. Necesitan una sombrita. Protegerse del sol. Sí. Pusieron unas Sí, carpas. o sea, tendría que estar ya la política migratoria ya pensando en qué vas a hacer con toda esa población que va a deportar a Estados Unidos a México y que no se va a querer regresar a su país. Sí, el mes Y que va a pasado decir, entraron "Ah, 20,000, según Sí, reportaron la semana pasada. y son 20,000 que quizás digan, pues mejor me quedo aquí. Que son 20,000 que No no está son tan mal. mexicanos, ¿no? No está tan mal, ¿Esa no está tan ¿Esa mal. es la cifra? ¿O Son 20,000 migrantes Ok. de distintas nacionalidades solo por El Paso. O sea, solo por Ah, Juárez, ok. digamos. O sea, algunos se van a quedar, algunos van a intentar cruzar de forma indocumentada, algunos van a volver a su país, pero un montón se van a quedar. Y eso, y entonces ya la pregunta es no solo qué hacemos con las personas mexicanas deportadas, sino qué hacemos con las personas no mexicanas inmigrantes en México, Claro. ¿no? Pensando México como un país de destino y cómo dar un trato realmente humano, Ujú. a diferencia de lo que hace Estados Unidos. Spoiler Y alert, nosotros en no creo que lo Chiapas, logren. ¿no? Sí, Claro. o sea, tampoco es que la frontera sur sea muy humana. distinta, Ujú. sea muy humana, ¿no? ¿Qué dijiste que no creías que iban a lograr? No me acuerdo. Ahorita lo acabas de decir. Spoiler alert, no creo que lo logren. Darles un trato como humano a las personas migrantes. ¿En o Estados Unidos o aquí en México? Aquí en México, Mm. ¿no? O sea, o insertarlos adecuadamente Claro. en términos laborales, en términos escolares, ¿no? Ah, bueno, claro. O sea, hacer una Migran política bien, una política migratoria bien para poder integrar a la población que va a llegar aquí como resultado de las deportaciones de Estados Unidos. No creo que lo logren, ¿no? Por ejemplo, en términos de esta comparación de lo que tú piensas o lo que tú consideras que es una política bien migratoria, ¿cómo calificarías a la política migratoria mexicana? creo que ¿Política migratoria mala? ¿Mal? Es deshumanizadora. Ah, O sea, deshumanizadora. es terrible. O sea, creo que, por ejemplo, eso Del no es 0 al algo de 10. lo que se hable tanto. No, Ajá. del 0 al 10. O sea, me parece una terrible política migratoria. El trato que se da a la población en tránsito es terrible. Los agentes de migración, o sea, se ha registrado un montón de casos de agentes de migración violando a mujeres migrantes en tránsito, ¿no? Cuando tú eres una mujer migrante centroamericana en tránsito, tú sabes que es altamente probable que vayas a ser violada o por un agente migratorio o por el crimen organizado o por algún otro compañero migrante, ¿no? Entonces, no se está dando un trato humano a las personas migrantes, se está tratando como de resolver el problema, pero en realidad no hay una política migratoria clara que esté realmente enfocada en el bienestar de las personas. ¿Y tú piensas que ese es lo que está dispuesto a sacrificar el gobierno mexicano en términos económicos? Es decir, deshumanizar la migración. Yo pienso que sí. Oh. Y pienso que ya se ha hecho, ¿no? O sea, eso no es nuevo. Sí, eso sí es verdad. Sí, no. Desde López Obrador se fortaleció muchísimo la frontera sur, Ujú. se fortaleció mucho para mal, ¿no? Y creo que sí se está dispuesto a sacrificar población extranjera y su calidad de vida y su humanidad a costa del tema económico. ¿Y cuál sería una política buena migratoria? Ya nos describiste un poquitito, pero ¿cuáles dirías tú que serían los ejes de una política migratoria buena? De 10 de 10. Pues yo pienso que sería una enfocada en no tanto cómo hacer, o sea, para que se vayan, sino asumir como de, bueno, hay población que está llegando, que se va a quedar a vivir aquí, Ujú. y cómo podemos hacer para construir un entorno amigable para recibir esa población. ¿Qué capacidades tienen? ¿Qué habilidades tienen? Sus características, ¿no? Quizás tendríamos que hacer modificaciones en cómo se lleva a cabo la educación en las escuelas para poder integrar a personas que no hablen español. Un poco como las colonias que están surgiendo en Tijuana, ¿no? Sí, y que surgen de forma como más intuitiva, como Ujú. sin tanto como la intervención estatal para hacer eso, pero pensar como, bueno, necesitamos una política para que niños y niñas que están llegando a México, que tal vez no hablan español, que tal vez Sí. no tienen documentos, puedan acceder a la educación y podamos regularizar sus papeles, ¿no? O necesitamos programas para dar empleo a estas personas migrantes que están llegando para poder identificarlos, hacer un padrón, sin que eso signifique que los vamos a deportar, ¿no? Quizás programas de regularización, programas para darles una residencia temporal o permanente para que puedan aplicar a trabajos dignos. O sea, para Pero- ti una política migratoria sería una política en términos de
pues llegaron para quedarse, ¿no? Sí, asumirlo, porque Ujú. siento que muchas veces, al menos en el discurso, el gobierno se está engañando, Ujú. diciendo, pues es que están de paso, No está. Ujú. o es que ya se van a regresar. Ah. Y no, o sea, ya O es... el peor es- engaño tal vez sería todos los migrantes son bienvenidos, ¿no? Claro, Claro. claro, ¿No? O sea, como adaptarse al cambio y adaptar socialmente los cambios. claro, y como ponerse el asumir, el México es un país de destino también, ¿no? O sea, como Ya. romper con el mito de que México expulsa migrantes, nada más. Y Ujú. que solo pasan por aquí. No, México es un país de destino. Hay gente que está migrando a México y está migrando a México para quedarse, ya sea porque deporta o porque tomó la decisión de migrar a México para Porque quedarse. es México hermoso. Porque es hermoso. Porque es hermoso. Bueno, no sé si porque es hermoso, también es, o sea, digo, tal vez porque tu país de origen hay cosas no tan hermosas también. sí. Pero, Y México es más hermoso. Es hermoso. En comparación, O sea, bueno, supongo que uno siempre busca migrar a un lugar mejor, ¿no? Ajá. Donde Dejémoslo ahí. piensa que es mejor. Pero creo que asumirse como hermoso. hermoso y como lugar de destino Ujú. Fíjate que es ya un cambio. eso, Claro. eso es algo que no tenemos para nada platicado, ¿eh? En términos de México no es forzosamente una zona, una ruta de paso, Ujú. sino también es un destino de migración, claro. Sí. Sí, siempre Sí. lo hemos visto como, Sí. es que por aquí pasa Pues la es que bestia. es que es el Ajá, discurso, es el discurso del Estado, Sí. es el discurso estadounidense. Y en muchos sentidos ha sido el discurso mexicano durante décadas, siglos tal vez, ¿no? O sea, Sí, México es un- es la última frontera para llegar a... Ujú. Claro, un bueno, pero se quedó. Cuando no en venía realidad para México acá. tendría que Ajá, estar empezando sí. a considerar que México es destino, ¿no? Claro, México es destino y que también es México una es salida destino. Ahí fácil. terminemos el programa. México es destino. Es un gran eslogan para un programa migrante. Hay un podcast de México como país de destino que Ajá. podrían, digo, es muy académico. ¿Cómo se llama? Destino México. ¿Destino México? Ve- Hay un Vengan. podcast de una Ay. profesora del Colegio de México. Qué buen nombre. Es bastante académico, pero es bien interesante porque justo la idea es esa, pensar México como lugar de destino. Y creo que en términos de política migratoria es ¿Te acuerdas muy de la cómodo. autora? Claudia Masferrer. Ah, pues le mandamos un saludo. Colega. Sí, Colega Claudia, podcastera. Claudia Sí. tiene un podcast. México académico. Destino. Destino México. Destino México. Ah, Ujú. pues lo vamos a checar. Y que justo piensa en eso. En México es un país de destino también. Y es muy cómodo para la política migratoria decir, pues se van, no, pues se fueron, ¿no? Allá que Ay, ¿quién lidien sabe con dónde ellos. fueron? Pues Se la ahorita pierden. están pasando, pues ojalá no se tarden mucho en cruzar. Pero claro, asumirte como país de destino implica responsabilidades, implica decir qué voy a hacer. Claro. Claro. una política pública. Sí, y ahí es donde la de política salud. migratoria de migración reactiva del gobierno mexicano pues no cuadra mucho, ¿no? Claro, o sea, Claro. necesitamos una propia Ujú. en un sentido de, bueno, ¿y qué vamos a hacer con nuestra población? Sí. Y asumirnos como destino también. México es Claro. destino. Ay, maestra. Doctora. más bien. Hablando un poco de estas modificaciones en las que todavía no está interviniendo el Estado, tú estás estudiando la participación política entre las personas migrantes. ¿Qué nos puedes decir de los activismos que está generando esta coyuntura? ¿Cuáles identificas? Escuchamos mucho discurso antimigrante, pero también estamos escuchando ahora en CDMX unas cosas muy extrañas. Ujú. ¿Qué no estamos viendo de esos activismos que están surgiendo? Me parece que son cosas súper interesantes, ¿no? Ujú. Digo, está pasando todo esto con Donald Trump, pero yo lo que veo es una sociedad migrante organizada, muy organizada, ¿no? Desde el siglo pasado, 70s, 80s, se conformaron organizaciones migrantes súper fuertes, ¿no? Unas redes de migrantes muy fuertes, muchas estaban hechas como por lugar de origen, ¿no? Entonces es como la Federación de Zacatecanos en Estados Unidos, ¿no? Y es una gran organización. De hecho, es una organización de organizaciones, es de las más grandes que hay. Zacatecanos. Sí, hay de zacatecanos, de Fíjate. michoacanos, de De oaxaqueños. oaxaqueños, pues la mitad de California. Ajá. Pues, algo yo así. sabía de la presencia importantísima de oaxaqueños en muchos lugares, pero no sabía que tenían así como
Porque son más flashy los oaxaqueños. Pues es que los oaxaqueños, donde sea son organización. Son dos en la Antártica y ya son contingente. No, es que decía, ¡Viva Oaxaca! Llorando. y alguien gritaba, ¡viva! No, sí, los oaxaqueños tienen unas organizaciones súper complejas. En donde incluso, o sea, es una gran organización que está compuesta por varias organizaciones chiquitas, que incluso pueden estar, las organizaciones ser por grupo étnico, ¿no? Entonces tienes una organización de mixtecos, otra de zapotecos, y que se unan que en no una son lo mismo. gran... No. Nunca. No. En Oaxaca se refieren a la Mixteca de California. Ah, ¿en serio? ¿En serio? Sí. Qué hermoso. No, sí, o sea, entonces ya de por sí eran grandes organizaciones y están movilizando todas esas redes, todos esos recursos para fortalecer aún más las organizaciones. Creo que eso es algo que está bien bonito. También desde que empezó lo de Trump, o sea, abrieron, o sea, desde lo más básico, ¿no? Grupos de WhatsApp de un montón de gente avisándose dónde son las redadas, ¿no? Ahorita no vengas por acá, ven por acá, ven por acá. Incluso hay activistas que... Hace poco vi un activista que sacó una app, hablando de las apps, ¿no? Oye, una app que te práctico. avisa dónde está la redada. Sí. A ver, o sea, como que tú puedes ver y registrar, aquí hay una, y que se queda ahí guardado, como cuando en el Waze dices, aquí hay El un Waze de la policía. redada, claro. Ajá, digo, si en un Waze puedes decir, aquí hay un policía, Claro. claro, están sacando esas apps, o incluso los abogados. La primera app que yo usé era una app que te avisaba dónde estaba el alcoholímetro. Sí. Quedé Ok. fatal. Es como... Pero bueno. No voy a comentar se nada al respecto. Se los quería compartir. Ok. Spotify Bueno, pues, no fue la primera. No. ok, pues cada quien, ¿no? Sí, cada quien. No. Yo no vengo a... La vida da muchas vueltas. Cada quien sus juventudes. Cada quien sus cosas, pues ¿quién soy yo para juzgar? Sí, hombre, no te preocupes. Sí, no, pero igual los abogados se están organizando un montón para defender los derechos de las personas migrantes. Entonces ya hay redes de abogados. Está como esas cosas que para mí son bien esperanzadoras, ¿no? Que uno puede ver como las protestas que hubo en Los Ángeles y ver la represión y sentir como ese coraje, y luego ver que hay personas ahí como defendiendo lo que ellos consideran que es bueno o que es digno. Que también como que me llena de esperanza, ¿no? Como gente dispuesta a salir a la calle, a arriesgarse a ser deportada y a decir, no podemos acostumbrarnos a que esto pase, ¿no? Claro. Y la vamos a armar de a pedo siempre que esto pase, porque en el momento en el que dejamos de hacer eso, pues ya pueden pasar sobre nosotros. Claro. Oye, ¿y qué te quita la esperanza? Porque hay de activismos a activismos, ¿no? Me quita la esperanza cada que entro a Twitter y veo gente diciendo, pues es que se regresen a su país. Así de, pues es que, ¿qué les pasa? No pagan impuestos, ¿no? O sea, la idea de no pagan impuestos es como Vienen a súper quitarnos un falsa. empleo. Súper También es falsa. como, claro, porque todo el mundo aquí pagamos todos los impuestos. O sea, Claro, porque cuál es- Elías Cárraga paga todos los impuestos. ¿Cuál es la conversación de los impuestos famosa en términos de la migración en Estados Unidos? Pues la idea es que como tu trabajo es informal, pues te pagan como de forma medio oculta, medio velada, entonces no estás pagando sobre el ingreso que estás recibiendo, Claro. el impuesto correspondiente. Pero en realidad los migrantes por lo general sí pagan esos impuestos, y no solo esos, pagan impuestos sobre el consumo de todo lo que consumen, ¿no? Pero de nuevo, o sea, me gusta lo que dice Sabi, como de, sí, porque aquí pagamos todos los impuestos, ¿no? Claro. Pero no, la realidad además... Claro. Además, la realidad es que los migrantes sí pagan impuestos, Ujú. ¿no? O sea, solo son como falsas ideas que se van generando para fortalecer como ese odio, ¿no? Y en términos mexicanos, doctora, es decir, vemos movimiento fuerte en Los Ángeles, por ejemplo, ¿no? O del que yo he visto, ¿no? Y que es históricamente una ciudad que se mueve, ¿no? Y sobre todo la población migrante en Estados Unidos, en Los Ángeles, no siempre ha estado en los titulares, pero logran conseguir los titulares, ¿no? Tienen mucha cultura, tienen mucha identidad, no es una identidad forzosamente mexicana, no es una identidad forzosamente migrante ya, es una identidad propia, ¿no? Pero, por ejemplo, en México ves algún tipo de activismo, algún tipo de organización, algún tipo de red que tú hayas descubierto o que hayas seguido en los últimos años en términos de tu estudio, de tu trabajo, etcétera, y que se haya activado con esta nueva coyuntura o este nuevo horizonte, que haya aparecido o que se haya fortalecido
en estos últimos años? Sí, justo esas organizaciones de migrantes de las que hablaba, como esta de oaxaqueños, se llama Frente Indígena Oaxaqueño Binacional, una cosa así. Lo que hacen es que son organizaciones binacionales. Entonces, así como está la Federación de Zacatecanos en Los Ángeles, aquí en Zacatecas hay una Federación de Zacatecanos, ¿no? Que está como todo el tiempo en diálogo y todo el tiempo reaccionando. Okay. Entonces, esa reacción también se ha dado desde el lado mexicano por parte de las organizaciones de migrantes, como el apoyo para eso y también el apoyo para el tema de los deportados, ¿no? Si hay una organización aquí y una organización allá y gente de la organización de allá está viniendo porque la están deportando, se están formando redes de solidaridad aquí en México para recibir a todos esos paisanos deportados. Eso sí está pasando. Ok. Muy bien. Oye, ¿y el discurso antimigrante cómo te lo explicas desde la migración? Por ejemplo, el famosísimo, que ya es un cliché un poquito, el famosísimo cubano antimigrante, el famosísimo venezolano antimigrante, el famosísimo oaxaqueño antimigrante, ¿no? El famosísimo chiapaneco antimigrante, claro. ¿no? Es decir, como el famosísimo ahora chilango antimigrante, ¿no? Recién estrenado. El recién estrenado chilango antimigrante, ¿no? Recién estrenado. ¿Cómo lo has visto? ¿Se estudia eso? ¿Se entiende de alguna forma? ¿Cómo te lo explicas tú? ¿Cómo lo vives? Creo que tiene que ver con esto que hablábamos de cómo nos hacemos un grupo distinguiéndonos del otro grupo, ¿no? Nosotros sabemos que somos el grupo bueno, ¿no? Porque hay un grupo malo allá. Entonces, hay personas que en el proceso migratorio, en el proceso de llegar a un nuevo contexto, de instalarse en ese nuevo contexto, empieza a formar parte de otro grupo o empieza a asumirse como un grupo independiente, ¿no? Eso es algo que pasó mucho justo con la población cubana en Estados Unidos, ¿no? En este proceso de distinguirse de nosotros somos los cubanos de Miami, no somos los cubanos de La Habana, se genera como, o sea, de por sí los cubanos de Miami llegaron pues en un éxodo por la revolución cubana, por el régimen de Fidel, todas esas cosas, ¿no? O sea, como temas políticos, ¿no? Entonces, los cubanos de Miami nos posicionamos diferentes, somos otras personas, no somos iguales a los cubanos de La Habana y viceversa. Entonces, en ese proceso, pues es que ya no los queremos a ellos, ¿no? Y también llega a pasar, ¿no? Con migrantes mexicanos, ¿no? También como llegar, instalarse en un nuevo lugar, generar una nueva comunidad y posicionarse como opuestos a quizás nuevos migrantes. Que algo que sí quisiera decir es que desde como yo lo veo, lo que yo he visto, es que no es la generalidad, ¿no? Eso sí es como, a veces sale como, si alguien en TikTok diciendo, esos mexicanos que se vayan, no sé qué, pero al menos de lo que yo he visto cuando he ido, cuando he hablado con la gente, es que yo no diría que es una generalidad, pero que sí pasa, ¿no? Que sí pasa que hay mexicanos con la idea de, bueno, pues ya no queremos que vengan más migrantes, ¿no? Como ya no cabemos tantos, ya los que llegamos y ya estuvo. Y lo del chilango, es que es complicado, ¿no? Lo que ha pasado como con esto de la gentrificación. Por ejemplo, yo ahí siento que estamos disfrazando de xenofobia, o sea, como de este rechazo al estadounidense que está llegando a la Roma. Siento que estamos ahí como disfrazando un problema mucho mayor que tiene que ver con clase social, ¿no? O sea, siento que el rechazo hacia el estadounidense en la Roma no creo que tenga que ver tanto con xenofobia en sí misma, como de, es que esos güeros no me gustan, ¿no? Sino el tema de las clases altas. Claro. El saber que hay clases altas que tienen acceso a algo que las clases bajas no están teniendo, ¿no? Entonces creo que ahí esa xenofobia, ese anti-inmigrante norteamericano, tiene más que ver con tensiones de clase. Sí, claro. Sí, por eso Luisito Comunica no entendía por qué le habían gritado, ¿no? Claro. Porque él es parte del problema. Como que decía, ¿yo qué? Yo soy mexicano, chavos, etcétera. Lamentándose por la tienda, y de repente me gritaron, tú eres parte del problema. ¿Cuál problema? Yo soy mexicano, chavos. ¿Cuál problema? ¿Cuál problema? Y así como, pues, sí, es que, digo, ahorita nos gustaría entrar más en profundidad en términos de qué es lo antimigrante y qué es la gentrificación y cuál es
la discusión en realidad de lo que pasó el domingo en la Ciudad de México. Recuerden que estamos grabando esta emisión un Martes 8 de julio. Martes 8 de julio, por si pasa cualquier cosa mañana y todo Todo cambia cambia. en el panorama, esto queda registrado un 8 de julio. Es que en esta México ya ciudad no se nos llama aburrimos. México. Sí, exactamente. Luisito Comunica llamó a la revolución. Sí, Luisito Sí, Comunica presidente. Lo entendió todo. declaró Él tenía razón. Es que si no es... declaró autónoma la Cuauhtémoc, lo que sea Sí. que haya pasado. Sí, sí. Esto se está grabando un 8 de julio y sí nos gustaría platicar mucho contigo en términos de justo lo que pasó en la marcha antigentrificación, ¿no? Pero regresando un poquito al antimigrante, por ejemplo, Gaby mencionó algo que creo que es muy importante, Chiapas, ¿no? Como el sentimiento, la organización y también el discurso antimigrante centroamericano, sudamericano, caribeño, etcétera, ¿no? Que estamos hablando de Chiapas porque es una coyuntura muy especial, pero está en el país entero, ¿no? En esta misma ciudad, ¿no? O sea, la gente de la Juárez pidiendo que literalmente barrieran a los claro. campamentos Sí, migrantes. que porque Claro. se veían feos. La gente de la Claro. Álamos que equiparaba los campamentos de migrantes con la basura, o sea, Claro, literalmente claro, estaban los llevando el migrantes camión haitianos. al departamento de limpia para que se los llevara, ¿no? Ujú, ujú. O sea, sí estamos viendo también ese tipo de fenómenos, ¿no? Sí, o sea, creo que sí hay algo en la forma en la que somos socializados, para pensar que nosotros somos los chidos y que los otros pues están mal o están llegando como a afear nuestros lugares, que están llegando a irrumpir en nuestras formas de vida y que ahí sí es una crítica como de, bueno, que entonces qué tan distintos realmente somos, ¿no? ¿Cómo podemos exigir de Estados Unidos un trato digno a nuestras personas migrantes cuando nosotros no lo estamos dando, ¿no? Cuando no estamos integrando, por ejemplo, a toda la población haitiana que está llegando, que se está instalando en la Cuauhtémoc o en Tláhuac o en Iztapalapa, pues no podemos exigir tampoco si no estamos dando nosotros, ¿no? Pero creo que esta forma de construir lo antimigrante tiene que ver con esta forma en la que nos socializan, según la cual somos de un lugar y pensamos que ser de ese lugar o ser de ese grupo es lo mejor del mundo, ¿no? Porque así aprendemos, ¿no? Como de, pues tú eres de Así los buenos, somos, ¿no? así somos. Sí, Es que claro, así sí, somos. si eres de los chidos, Ujú. ¿no? Los malos los demás. Claro, nosotros nacimos y crecimos aquí. Ajá, claro. Entonces, así la población de Estados Unidos también lo está pensando, como de, nosotros somos los chidos, ¿no? O sea, sí, sabemos hacer las cosas, somos los mejores, y aquí en México estamos pensando, nosotros somos los chidos. Y ¿Por qué van a venir? Ajá, y en Francia están pensando, nosotros somos bien chidos, ¿no? Entonces, en el momento en el que te enfrentas con otro grupo, es como, pues ustedes no. Claro. Y creo que justo tiene que ver con eso, con esa formación de grupos, ese asumir que hay grupos superiores que otros, solo bajo cualquier criterio, ¿no? Que a veces ni siquiera tienen sentido, pero que es una forma en la que las sociedades se han configurado para distinguirse unas de otras, ¿no? Y esas distinciones nacen del concepto Estado-Nación, de políticas gubernamentales, de políticas migratorias, De la genética. de la genética, Wow, de la wow, historia, wow, wow. de la historia de las regiones, Creo que sí. de la cultura, ¿de dónde? Creo que es más cercano a la... No. De la genética, evidentemente. Claro. Del O sea, tamaño de tu cráneo, de tus facciones, Desde que el la ser anchura humano... de tu nariz. Sí, desde que el ser humano es ser humano, Ujú. desde que el mono Desde que Dios... se paró en dos patas Dijo, yo con esos monos no. y se hizo ser humano, Ajá. empezó a establecer como grupos, Ujú. ¿no? Pensémoslo así, desde las comunidades más primitivas, Ujú. como este establecimiento de nosotros vamos por acá, ustedes váyanse por allá y a ver quién encuentra algo, ¿no? Ujú. Entonces, en ese momento nos hacemos dos, hacemos cultura distinta, idiomas distintos, y después nos volvemos a encontrar, y es un, uy, esos, no me gusta cómo hacen estas cosas, O sea, todo el tema de las guerras, el tema de... Y que me parece que se termina de concretar este proceso de la generación de la idea del otro como inferior en el tema del Estado-Nación. O sea, me parece ya la cosa más perversa del mundo delimitar un territorio con una frontera y decir, todo el que nazca adentro es chido y todo el que nazca afuera
pues no es. Mm. Así, es que es así de arbitrario, ¿no? Cuando la diferencia entre el sur de México y el norte de Guatemala es como mínima. es una cosa ridícula. Y tú estás diciendo, si naces aquí adentro de esta línea eres chido, si no, no. Ujú. Y creo que es eso, ¿no? Y creo que sí tiene que ver con cómo se formaron las sociedades desde un inicio. O sea, para mí que es parte de las sociedades en sí, Ujú. pero eso no significa que no sea algo con lo que tenemos que estar luchando y que no sea algo que tenemos que tratar de revertir, pero se que pueda sí, adaptar, ¿no? que Y se pueda cambiar. adoptar o que se pueda cambiar. Al final los seres humanos somos cambiantes. Y digo, para mí que justo la construcción del Estado-Nación termina de fortalecer eso de forma brutal, o sea, se termina de super Que concretar den muerte al Estado. en el Estado-Nación. No, y el Estado de Nación depende absolutamente de la distinción de los grupos, ¿no? Claro, Claro. porque además, si vas a guerra, o sea, es que ese es un tema, Ujú. ese es el gran tema. Si tú vas a una guerra, no puedes, para controlar más territorio, digamos, Ujú. necesitas una población que se asuma como parte de esta población, que tenga una identidad, que esté dispuesto a sacrificar su vida por la patria Claro. y que no vaya a generar mucha empatía respecto a la otra población con la que va a tener la guerra, ¿no? Sí, que no pregunte, pero ¿cuál es el problema? Sí. Ajá, no. O sea, quieres que una O sea, población el único que sea... problema es que no son ellos, ¿no? Ajá. Es que son ellos, ¿no? Y necesitas justo eso, como una población que sea leal Ujú. a ti como Estado-Nación para que en el momento en el que haya una guerra, pues pueda atacar a las otras personas que nacieron del otro lado de la frontera sin mayor tema, ¿no? Entonces también esto es funcional. O sea, y comenzó siendo funcional en la formación del Estado-Nación y actualmente también tiene alguna funcionalidad, ¿no? Totalmente. Claro. Y regresando un poco a